Bueno, estamos en momentos económicos sensibles. Hemos conocido datos de las últimas semanas que dan cuenta de lo que muchos están llamando un estancamiento de la economía, un crecimiento que se perfiló en el segundo trimestre más lento que el del primer trimestre de este año. Primer trimestre que había llevado a la autoridad incluso a hacer pronósticos mucho más optimistas para todo 2024, pronósticos que se han venido como desdibujando en los últimos días y semanas. En ese contexto es que la industria metalúrgica y metalmecánica va a celebrar esta misma semana, el jueves 29, su reunión más importante del año. Esta es como una especie de ENADE, pero del sector metalúrgico metalmecánico, una cumbre empresarial donde cada año por esta misma época asisten autoridades, economistas, invitados, en fin, y se reúne el gremio. Y este año, con un elemento de contexto que no podemos soslayar, el cierre de Huachipato. La misma empresa Huachipato y la empresa Molycop, que son las dos empresas protagonistas de esa crisis del acero en Chile, pertenecen justamente a la Asociación de la Industria Metalúrgica y Metalmecánica, ACIMET. Estamos aquí en el estudio de ADN Hoy con su presidente, Fernando García, a quien damos la bienvenida a esta hora. Señor Hola. García, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paula, Mauricio. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Buenos días. Bueno, estábamos ahí tratando de poner algo de contexto en la reunión. Eso hace que este foro de la industria 2024 tenga como una especie de contexto o de signo más pesimista o menos que el del año pasado, por ejemplo. Sí, mira, Mauricio, bueno, como ACIMET, como asociación gremial, este foro lo llevamos realizando hace 24 años. Y a diferencia de otros años, ¿no es cierto?, que hemos tocado mucho la industria 4.0, este año quisimos enfocarlo en la necesidad y el rol que juega la empresa privada, ¿no es cierto?, en el país y en este nexo vinculación que necesitamos Estado, empresa privada. Chile necesita a sus empresas. Correcto. Es el título de Así es, justamente. Y esto es dado, ¿no es cierto?, esta vinculación, como señalo, donde necesitamos trabajar en conjunto en distintos ámbitos, donde y agradecemos también la relación que tenemos con el Ministerio de Economía, con el ministro Grau, con distintos puntos que se han ido avanzando, pero necesitamos justamente fomentar temas de innovación. Aquí incluso vimos, ¿no es cierto?, que Chile en I+D tenemos 0,39 puntos y a nivel de OCDE estamos hablando de 2,7. Tema de educación, ¿no es cierto?, donde incluso ACIMET participa en temas del colegio técnico que tenemos en Lichán y por supuesto con esta educación continua y en la vinculación también y la importancia que juega la empresa en el rol social que justamente tenemos que trabajar. Fernando, describamos el contexto que los lleva a ustedes a plantearse como objetivo decirle al país, a propósito de este foro, Chile necesita a sus empresas. No está suficientemente claro, no está suficientemente claro en la política pública, no está suficientemente claro en el discurso incluso que ha tenido el presidente Gabriel Boric y su gobierno en relación a los empresarios. Mira, justamente el punto a trabajar y donde hemos visto en encuestas que hemos manejado de forma interna en un poco el pesimismo y la mala valoración que se ha tenido por distintos temas, ¿no es cierto?, en el último tiempo hacia la empresa como ente privado. ¿Valoración ciudadana? Ciudadana y la misma relación, ¿no es cierto?, Estado-empresa. ¿Estado o gobierno? Estado y gobierno. ¿Ya? A lo largo del tiempo. Justamente nosotros como empresa, ¿no es cierto?, nos hemos ido vinculando y entendemos la necesidad de este bienestar social, donde se ha incorporado a la discusión temas del 6%, temas de la ley Carín, la flexibilidad con las 40 horas, donde solamente hemos ido enfocándonos a la palabra costo y gasto, ¿no es cierto?, que es súper bien porque con eso se financian y las empresas aportan a través del pago en sus impuestos a poder financiar todos esos proyectos sociales. Pero tenemos que también trabajar en la parte de los ingresos, en la otra contraparte para poder equilibrar, y esto a través justamente de la palabra del crecimiento económico. Si no logramos aumentar ese crecimiento económico, por más medidas y políticas sociales súper bien adaptadas, ¿no es cierto?, y que se necesita como medio,
no vamos a poder seguir participando. Para entenderlo bien, lo que ustedes están viendo es que la cotización del 6% adicional para los fondos de pensiones, que todavía está discutiendo, vamos a ver si sale y cómo sale. 40 horas, salario mínimo también, ¿no? Sí, correcto. Ley Karim, son dificultades a la contratación, costos en el empleo. O sea, ustedes están pagando como empresa en general, y me imagino que en todos los sectores es igual, más costos por eso. Por supuesto. Pero como la economía no crece o está muy estático, no estamos vinculando ese crecimiento que necesitamos a los ingresos de las empresas. Y ojo, Mauricio, también podemos sumar, y súper bien, la nueva ley de compliance de delito económico, la 21.595, que también regula, justamente, y que hace bien para el país. Pero necesitamos la otra contraparte de poder aumentar. Aumentar las ventas económico. En el fondo, las ventas solo suben cuando hay crecimiento, cuando la gente tiene más poder de consumo. Y ahí donde nos faltan políticas justamente de innovación, de educación, ¿no es cierto?, de vinculación justamente con el medio. Ustedes en el foro del día jueves van a tener ahí voces como la del economista Sergio Ursúa, muy reputado, columnista ahí del Mercurio, al expresidente Frey, a la alcaldesa y eventual o virtual candidata presidencial de la derecha Evelyn Matei, a la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich, aparte el economista Óscar Landerreche también, y dirigentes empresariales como Ricardo Meves o Horacio Fuentes de la Contramet. A ver, ¿qué esperan escuchar de ellos? ¿Qué esperan escuchar especialmente, por ejemplo, de los actores políticos aquí, como compromisos o planes para adelante? El foro, ¿no es cierto?, tenemos dos expositores, como tú señalaste, el economista Sergio Ursúa y también el presidente Frey con una visión política de él, ingenieril también, y él también a nivel de empresario. Y después este conversatorio donde se observan distintos integrantes del sistema. Personas justamente, la alcaldesa Evelyn Matei, la presidenta del Partido Socialista, empresarios, ¿no es cierto?, y también de Óscar Landerreche, y también su visión, aparte de economista, como expresidente Goelco. Entonces, una discusión justamente de valor agregado, de que podamos ver el logro de competitividad a nivel de empresa y lograr esta vinculación, como reitero, que necesitamos que se siga conversando y trabajando. Ver, ¿no es cierto?, que Chile necesita a su empresa generando valor social, valor económico y crecimiento al país, que es lo que necesitamos hoy en día en estos momentos. Hemos visto las mismas proyecciones, ¿no es cierto?, a nivel país, a nivel de IPOM, el 2,5%, y con eso nos falta mucho todavía que trabajar. Estamos conversando con Fernando García Lurachi, presidente de ACIMET, a esta hora en ADN Hoy. Fernando, quiero volver a esto que usted planteaba en relación a la inspiración del foro que va a realizarse este jueves, que como gremio, a través de distintas encuestas, perciben en los últimos años que el reconocimiento a la actividad empresarial se ha ido perdiendo. ¿Qué autocrítica hace el gremio ahí? ¿La responsabilidad es del resto que perdió esa percepción de la necesidad o de vinculación con las empresas, o hay alguna autocrítica del mundo empresarial para que eso haya terminado pasando según la percepción que ustedes mismos reciben? No, la responsabilidad es de todos nosotros, no solamente del gremio, sino que ¿Ven ustedes que se ha ido perdiendo entonces ese reconocimiento a la actividad empresarial? Lamentablemente se han realizado malas prácticas de otras personas que no nos representan, principios éticos, valóricos, ¿no es cierto?, que están también como gremio en nuestros fundamentos y que tenemos que trabajar. Por ejemplo, la colusión. Por supuesto, en nuestras industrias, ¿no es cierto?, como tú señalas, y que no compartimos nuestros principios. Ya, colusión, están los temas tributarios, los fraudes. ¿Ustedes no han detectado ese tipo de problemas dentro del área? Bueno, estuvo, y no podemos quitarlo, ¿no es cierto?, que ha salido temas de gases, ¿no es cierto?, y que justamente se llevó incluso al Comité de Ética actual, ¿no es cierto?, donde no están en nuestros principios y valores. La colusión en el mercado del gas, decía usted. Correcto. Ya. Señor García, decíamos también en la presentación de esta entrevista que el contexto con el que van a celebrar este año el foro tiene un componente bien inquietante, como es el cierre de Huachipato. Uh-huh. El ministro de Economía, Nicolás Grau, apuntó a dos empresas socias de ustedes como responsables o como las empresas irresponsables, dijo él prácticamente, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un precio, en un mercado, en fin, aprovechando que la Comisión Antidistorsiones había fijado sobretasas para el acero chino. Huachipato misma y Molicop, que es el principal cliente de Huachipato.
Molicop parece que optó por seguir comprando acero más barato y no a Huachipato, y Huachipato no tiene entonces su principal cliente y se ve obligado a bajar la cortina. ¿Cómo analizan ustedes como gremio lo que aquí pasó y cómo respondería usted al ministro de Economía? Nosotros, a ver, separando tu pregunta en dos, ¿no es cierto? Y lo señalamos. Lamentamos profundamente el cierre de Huachipato por lo que genera en la zona. Estamos hablando entre trabajadores directos e indirectos en este ecosistema del acero, ¿no es cierto?, de 20.000 personas. Y lo que provoca justamente en la región del Biobío. Ustedes hablaban del fin del encadenamiento productivo. Por supuesto, porque aquí, y como tú señalas, el encadenamiento del ecosistema del acero, donde a nivel vertical, horizontal, ¿no es cierto?, todo lo que provoca, y este encadenamiento de lo que pueda suceder con empresas, ¿no es cierto?, también que trabajan directamente con Huachipato, ¿no es cierto?, y que también esperemos que no le afecte mayormente. La segunda parte de la pregunta, tú señalabas con referente a lo que señalaba el ministro Grau. Nosotros como gremio, ¿no es cierto?, aquí lo que hay entre Molicop también y Huachipato es el trabajo entre dos empresas privadas, y nosotros no nos podemos meter, ¿no es cierto?, en esta relación, y es justamente negocios entre privados. Lo cual es una decisión entre ambas compañías, ¿no es cierto?, que adoptaron. Ahí no podemos incidir justamente, aparte, y como señaló el ministro Grau, no sé si la palabra correcta o idónea es ponerse de acuerdo, porque eso podría incluir, ¿no es cierto?, otro tema de temas de precio, de controles. Incluso algo tipo colusión. Correcto, entonces yo creo que no sé si es la palabra adecuada, y por ende nosotros... ¿Se equivocó en eso el ministro Grau? No sé si es la palabra, yo creo que también quiso referirse que conversaran, que era lo que justamente nosotros también conversábamos entre ellos también, que se sintieran a una mesa simplemente a poder dialogar también, y que fueran justamente pensando en el bien de todos, de ambas compañías. Que eso no haya pasado finalmente, porque más allá como le haya... No, sí, se juntaron y en la decisión, bueno, y Huachipato, reitero, lamentablemente cerró sus números, ¿no es cierto?, y a través de su directorio tomaron la decisión de cerrar y que lamentamos lamentablemente. Conociendo el sector, siendo socios de esta empresa de usted, ¿cómo le suenan a usted y a la dirigencia de ACIMET las referencias que se hacen a la reconversión productiva? Porque tenemos la experiencia ya a estas alturas lejanas de cuando se cerró en ACAR, en el gobierno de Frey, fines de los 90. Uh-huh. Se anunció una reconversión que al final terminó, y si esto se caricaturizó quizás un poco, pero se terminó como convirtiendo a los trabajadores en peluqueros, en lota. y era una reconversión que no resultó. Cuando se habla ahora de reconversión, ¿es reconvertible un trabajador de décadas en el acero? ¿Puede haber un aprovechamiento de ese conocimiento en otras industrias? ¿Son trabajadores calificados muy específicos? Ahí Mauricio, esa reconversión es justamente lo que uno tiene que vincularlo a través de la innovación. No por hacer un producto X, ¿no es cierto? Yo a lo largo de 30, 40, 50 años tengo que seguir realizando ese producto X. Le tengo que incorporar innovación, incorporar tecnología, y a las mismas personas, donde nosotros siempre estamos incidiendo en eso, es a través de la capacitación, justamente logrando educación continua, lográndole hacer nuevas cosas. Y ahí, ¿no es cierto?, es donde tenemos que enfocarnos también como país. Uh-huh. Siendo autorreferente, ¿no es cierto?, en mi empresa también hemos realizado nuevas líneas de negocio y nuevas cosas, porque si no nos quedamos con lo mismo, justamente pasa el perder ventajas competitivas, y no podemos competir, ¿no es cierto?, con otros países. Ahí interesante saber cuál es esa empresa y en qué rubro específico compiten ustedes. En su empresa, ¿sí? Nosotros estamos en el rubro metal mecánico, ¿no es cierto? Yo me dedico al corte, plegado y cilindrado de estructuras metálicas. Ajá. Justamente metaluras. Fernando, ¿la situación de Huachipato es una situación aislada? ¿Es un caso particular o esto tiene que ver con
las empresas manufactureras y la falta de competitividad? Sí, no, eso yo creo que una empresa manufacturera, hay muchos socios también nuestros pymes, súper en una situación bastante compleja, ¿no es cierto?, donde se han mantenido más bien las medianas y grandes, y aquí donde justamente tocamos uno de los puntos que señalamos anteriormente, donde se han ido incorporando muchos costos y gastos asociados que las mismas empresas, ¿no es cierto?, no pueden cubrir, lo cual nos parece adecuado en términos de bienestar social, pero también pensando en un ente global. Acá hay temas. ¿Pero qué han hecho las empresas, por ejemplo, para modernizarse, para aumentar desde sus lugares también esa competitividad? Por ejemplo, en el caso de Huachipato hablábamos la dificultad que representa lo de la competencia del acero chino, digamos, ¿no? Pero las empresas se han puesto, por decirlo de alguna manera, a tono para enfrentar esa competencia. Han ido justamente con el paso de los años cambiando ese paradigma, rompiéndolo y mutando justamente a innovación de productos. Y ahí donde nosotros, ¿no es cierto?, con el ministro Grau también le hemos siempre focalizado ese tema de innovación que señalo, en la misma inversión en maquinaria nueva, donde muchos socios nuestros, ¿no es cierto?, tienen problemas de financiamiento y los temas de financiamiento también no es simplemente ir al banco, ¿no es cierto?, y necesito plata. Son procesos largos, de decisiones complejas de maquinaria, inversiones grandes, de montos de $1 millón, una buena máquina, claro, en el rubro nuestro metalúrgico metal mecánico. Ahí justamente lo que tenemos son cifras bien desalentadoras. La inversión está cayendo ya sistemáticamente en Chile, y lo que se llama la formación bruta de capital fijo, la inversión está proyectado en menos 0,3 este año, claro, el cierre. En maquinarias y equipos, o sea, sí, no se está invirtiendo ahora. No se está invirtiendo. Y con las tasas que todavía siguen altas, imposible endeudarse para traer esa. Correcto. Esa entonces ahí donde se necesitan otros mecanismos de inversión que hoy en día el gobierno está viendo justamente a través de distintos fondos para poder subirnos a la micro, ¿no es cierto?, como industria y como sector también manufacturero. No solamente hablemos de la industria de M&M, metalurgia y metal mecánica, sino que a nivel manufacturero, que es lo que necesitamos como país. Por último, señor García, hay un tema que los vincula directamente. Usted mencionaba ahí la fabricación de estructuras para la construcción, en fin. Ustedes tienen harta vinculación con el sector construcción. Todos los fierros, las estructuras, los puentes, los edificios, las casas, le llevan, ¿no es cierto?, el aporte metalúrgico, metal mecánico, cañería, en fin, mil cosas. Sí. Alambres para la instalación eléctrica. Y la construcción se nos dice por todos lados que está parada. Ahí está, que hay un stock sin vender, que simplemente no se vende. Para la gente es imposible comprar casa. Las obras de infraestructura están súper demoradas. La famosa permisología hace que se demoren años en concretarse. ¿Cómo ven usted ese panorama ahí en construcción? Sí, en el rubro de construcción está súper complejo por todas las variables que tú señalas. Uno de los proyectos, ¿no es cierto?, y que también nos vincula el tema de la permisología, que también se espera, ¿no es cierto?, que termine en buen pie. Y como industria metalúrgica, ¿no es cierto?, la construcción claramente importante, pero hay que ir también a otras industrias que también nos relacionamos, tema minería, tema industria salmones, ¿no es cierto?, que también están vinculadas con la plancha. La minería es lo único que ha crecido más. Sí, la minería está una industria, se ve estable, ¿no es cierto?, con un cobre sobre 4, con una buena demanda, y lo cual estuve la semana pasada en Antofagasta, en la cena de la Asociación Industrial de Antofagasta relacionado con la minería. Hice muy buenas perspectivas, claro, con grandes proyectos en Antofagasta, ¿no es cierto?, y por año, que también la permisología también va a ayudar en esa industria, no cabe duda. Ya, digamos, el que se reduzca la permisología. Que se reduzca justamente a los 8 meses que se estaba comentando. Fernando García, presidente de ACIMET, gracias por venir a ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias. Muy bien.